Entonces esperemos a ver. Esperemos a ver. Ah, ya, sí, claro. Ahora me imagino que sí. ¿Están viendo una diapositiva? No, señor. No, Nada, todavía nada. yo hasta aquí tengo la pantalla grande. ¿Sí? ¿No ven un... Ahora, señor. Ahora sí. Ok, entonces, como les decía, toda la materia... Ya vaya, admito aquí a Julio. Entonces, como les decía, toda la materia está constituida por átomos, ¿verdad? Toda, absolutamente toda. Entonces, esos átomos, hubo unos señores, unos científicos que empezaron a investigar cómo estaban constituidos, ¿sí? Dentro de esos, están viendo la diapositiva, ¿sí? Alguien que me responda, por favor. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, bueno. Dentro de esos señores estuvo Demócrito, quien fue un filósofo, ¿sí? Que empezó a decir... Ok, entonces apaguen los micrófonos, por favor. No, señor, Aún no. Bueno, a cada uno le va saliendo, yo voy a ir hablando y ustedes van allí prestando atención y los que quieran tomar nota sería muy bueno. Entonces Demócrito fue el primero que empezó a investigar lo que era el átomo, ¿verdad? Y él llegó a la conclusión de que el átomo era una cosa muy pequeña y que se podía dividir, pero que llegaba a un punto en que ya el átomo no se podía dividir. Sí, como que se fragmentaban ciertas fracciones y decía, bueno, ya hasta aquí el átomo no se puede dividir más. Entonces concluyó de que el átomo era indivisible, o sea, que no se podía dividir tanto, y que lo llamó átomo como tal. Él fue el que empezó a hablar de este término de átomo. Luego vino Aristóteles y dijo, no, Demócrito no tiene aquí la razón en nada. Para mí, pues los átomos están constituidos por 4 elementos que son tierra, agua, aire y fuego. Entonces, Aristóteles dijo, bueno, la materia puede estar en varios estados. Húmedo si está entre agua y aire, caliente si está entre aire y fuego, seco si está entre tierra y fuego y frío si está entre agua y tierra. Eso fue lo que planteó este señor con respecto a eso. Luego vinieron los alquimistas y tomaron todo lo que dijo Aristóteles y ellos plantearon de que debía haber dentro de la materia una manera en que se convirtieran todos los metales en oro o plata. ¿Sí? Esa era la locura de los alquimistas, porque realmente uno se pone a pensar en estos tiempos y realmente fue una locura porque ellos querían que todos los metales se convirtieran en oro o plata. Y ellos empezaron en la búsqueda de lo que se llamó, lo que es la piedra filosofal, que ellos llamaron, que era esa sustancia, ese catalizador, como lo llamaban ellos, que esa sustancia que permitía convertir cualquier metal en oro. ¿Sí? Si nos vamos ahora a la realidad, pues sabemos que eso no existe, ¿verdad? Pues hasta ahora sería imposible de encontrar. Esperemos que algún día sí se dé. Luego llegó John Dalton y vino y tomó las ideas de Demócrito y dijo que la materia es continua, es decir, que sí se puede dividir aún más y que está formada por partículas llamadas átomos, ¿sí? Y que los átomos se pueden unir. Ojo, yo puedo tomar el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno y puedo unirlo, ¿verdad? Y formar lo que son compuestos químicos. En este caso, si uno de estos dos elementos sería el agua, ¿verdad? Y aquí ya Dalton empezó a tener un poco más de conciencia y un poco más de lógica en cuanto a lo que decía. Luego llegó Thomson, este señor descubrió que dentro del átomo había unas partículas que tenían carga negativa, ¿sí? Y que esto era una sola masa, como lo vemos aquí en la imagen, una sola masa que tenía allí esas partículas solamente
negativas que llamó electrones. Luego el señor Ernest Rutherford, el cual planteó dentro de su teoría de que el átomo era prácticamente hueco, y es una de las teorías que se mantiene actualmente, y decía que es prácticamente hueco, pero que en el centro del átomo había un pequeño núcleo que se concentraba parte de la masa del átomo. Como lo vieron en la guía, en el núcleo, ¿qué vemos en el núcleo? Alguien que me diga, ¿qué partículas están en el núcleo? Recuerden que las partículas subatómicas son protones, neutrones y electrones. ¿Qué partículas hay en el núcleo? ¿Alguien que me diga? Los protones y los electrones, los protones y los neutrones, ¿verdad? Como lo ven en la guía, protones y neutrones están en el núcleo, y lo que está girando, como lo vemos en la imagen, alrededor de ese núcleo son los electrones. Entonces ya Rutherford tenía una idea más clara de lo que es el átomo actualmente. Entonces, en conclusión, el modelo atómico actual plantea que el átomo sí es divisible, es decir, que se puede dividir muchísimas veces, así sea su tamaño muy pequeño, puesto de que está constituido por partículas subatómicas, como ya las conocen, protones, neutrones y electrones. Aquí en la imagen vemos que los electrones están girando alrededor del núcleo, ¿sí? En unas órbitas o en unos niveles de energía con carga negativa, y los protones y neutrones están en el centro de este. Aquí vemos nuevamente la estructura del átomo, representada ya con colores un poco más llamativas. Vemos en el centro, en el núcleo, protones y neutrones, y en la corteza del átomo, que son las órbitas estas, ahí están los electrones. Eso tiene que quedar muy claro, porque la química se basa en esto, en lo que es el átomo, para poder entender lo que viene de la química. Entonces aquí los electrones, como los pueden ver ahí moviéndose alrededor del núcleo, tienen carga eléctrica negativa y se mueven alrededor de unas órbitas. Los protones, que están en el centro, tienen carga positiva y se encuentran allí en el núcleo. Los neutrones también se encuentran en el núcleo y no tienen carga. Entonces esa es la estructura básica del átomo. Aquí vemos nuevamente el núcleo con su carga positiva, que serían los protones, y su carga neutra, que serían aquí los circulitos azules, y los electrones, que se encuentran en la corteza alrededor del núcleo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que responda sí, no? ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Bien, entonces comprendido lo que es el átomo, aquí tengo como una comparación para que ustedes tengan una idea un poco más clara de cómo sería el átomo en comparación, el tamaño del átomo en comparación al tamaño del núcleo del átomo. Entonces aquí, si el átomo fuera el tamaño de una cancha de fútbol, ojo, una cancha de fútbol tamaño normal y real, ¿sí? Imagínense que si todo esto fuera el átomo, que es la cancha, el núcleo del átomo sería como una bolita de cristal en el centro del átomo. Entonces, para que ustedes imaginen un poco la diferencia en cuanto al tamaño del átomo en comparación al tamaño del núcleo. Por eso decía algunos de estos señores que el átomo era prácticamente hueco, ¿verdad? Pero que dentro de él, en el centro, hay algo. Y esas partículas son los protones y los neutrones. Entonces, aquí hay un mapa conceptual que vamos a ver quién participa. Dice que el átomo consta de núcleo, que contiene dos cuestiones, y la otra, hay dos vacíos acá. Entonces vamos a ver quién colabora con ese mapa conceptual. ¿Quién dijo yo? Mírenlo y piensen a ver.
Ajá. ¿Quién quiere participar? Ajá. ¿El núcleo contiene qué? ¿Qué contiene el núcleo? ¿Qué iría en esos dos espacios? ¿Quién me dice? ¿Qué iría en esos dos espacios? El núcleo contiene... ¿Qué contiene? Sin miedo, sin pena. No importa si nos equivocamos, para eso estamos. Es correcto. Con carga positiva que serían los protones y los neutrones que tienen carga negativa. Muy bien, perfecto. Entonces, acá, neutrones y protones, perfecto. De este lado, entonces, consta del otro lado que está vacío, aparte del núcleo, consta de qué? ¿De una qué? ¿Dónde están los electrones? ¿Qué sería? Corteza, ¿verdad? ¿Qué contiene esa corteza? ¿O esas órbitas? ¿Quién me dice? Si en el núcleo están los protones y neutrones, en la corteza, ¿qué están? ¿Los neutrones? Los electrones. Muy bien. ¿Sí? Los electrones. Electrones. Entonces, llenando aquí el mapa conceptual sería el átomo consta de núcleo, que contiene que protones y neutrones, y consta de la corteza o de los orbitales que contienen que los electrones, ¿verdad? Entonces, así quedaría el mapa conceptual. Muy bien, chicos. Están ahí en la jugada, como dicen por ahí. Entonces, esto es lo que tienen en la guía, ¿sí? Los átomos están representados por el número atómico, que vendría siendo como el tamaño del átomo, que es igual al número de protones y al número de electrones. Ojo con esto. Y el número másico, que se representa con la letra A, es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces, esa fórmula la tienen aquí. Número atómico, que es N, es igual a A menos Z, y aquí se despeja, A es igual a Z más N. Ojo, cuando tengamos un átomo, digamos que tenga Z igual, por ejemplo aquí el carbono tiene un número atómico de 6 y un número másico de 12, ¿verdad? Y si yo les pido, como les pedí en la guía, el número de protones, electrones y neutrones, ¿qué vamos a tener en cuenta? Esto que dice acá arriba, que el número atómico Z es igual al número de protones, que es igual al número de electrones. Entonces, ¿cuánto sería el número de protones? Si Z es igual a 6, 6. Si Z es igual a 6, ¿cuánto sería el número de electrones? 6 también, porque aquí me lo está diciendo, ¿sí? Que son iguales tanto protones como electrones como el número atómico. Entonces tendría 6 protones, 6 electrones, ¿y cuántos neutrones sería? Mirando aquí la fórmula, sería restar A menos Z, que sería 12 menos 6, serían 6. Entonces tengo 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. ¿Queda claro eso? Porque aquí hay ejercicios de estos en la guía. Entonces hay que tener claro es esto que les muestro acá arriba, ¿sí? Que el número atómico es igual al número de protones igual al número de electrones, y conseguir la fórmula del neutrones, que aquí mismo la tienen. Entonces, aquí les pongo un ejercicio, vamos a ver quién participa. Tengo el átomo del aluminio. El aluminio en la tabla periódica, estos datos los sacamos de la tabla periódica. Z es igual a 13 y el número másico A es igual a 27. Aquí les doy el machete de la fórmula. Entonces les estoy preguntando cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones. Miren a ver, y el que quiera participar que abra el micrófono.